En cualquier caso, naturalmente, quiero decir, en Japón, tendemos a pensar que sea cual sea el camino que tome, necesitamos fortalecer nuestras propias capacidades de defensa y también nuestra disuasión. Al mismo tiempo, tenemos algunas razones bastante nacionalistas por las que creemos que necesitamos tener tecnologías avanzadas mucho más fuertes, como en Alemania, supongo. De muchas maneras, Estados Unidos no es solo nuestro socio, sino también un competidor en el desarrollo de nuestras propias tecnologías. Así que tenemos que seguir ambos caminos. Pero mientras tanto, ¿qué significa eso para la política exterior de Japón? Quiero decir, ahora mismo, mientras hablamos, los estadounidenses están votando y todavía no sabemos quién será el presidente. Pero sea quien sea, la presión sobre Japón para ser parte de la estrategia del Indo-Pacífico de Estados Unidos será bastante grande. Entonces, ¿qué esperas? ¿Qué puede producir este gabinete japonés inestable en términos de estrategia de política exterior? ¿O la estrategia de política exterior ya está establecida por los ministerios y el aparato burocrático? ¿Seguirá funcionando como hasta ahora, o esperas que ocurran cambios? Me refiero a cambios internos, no inducidos externamente. Sí, muchas gracias. Esa es una pregunta bastante importante. En primer lugar, en los últimos años, cuando asisto a conferencias en el extranjero, a menudo me dicen que Japón ha sido un estabilizador bastante importante entre las democracias liberales, como Estados Unidos, Canadá y Francia, especialmente después de la pérdida en las elecciones generales en julio, y también Alemania. El primer ministro, el canciller Scholz, enfrentó muchos problemas, tanto internos como externos. Así que entre los Estados miembros del G7, muchas democracias liberales están enfrentando dificultades para gobernar a su propia gente, como la bipolaridad. Estamos viendo el auge de partidos bastante populistas, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, como podemos ver en Alemania en particular. También el auge del populismo, el nacionalismo y la bipolaridad, especialmente en los Estados Unidos. Bueno, gane quien gane, seguimos viendo la naturaleza bipolar de la política estadounidense. Esto sin duda dañaría seriamente el liderazgo global de Estados Unidos. En los últimos años, en lugar de algunos de estos países, Kurt Sponi bewer specialist está out del justido. Y al mismo tiempo, también siento que Japón podría aportar algún tipo de sabiduría para crear un camino a seguir en la política internacional actual, que es bastante turbulenta. Así que creo que el declive de la estabilidad o el fin de la estabilidad en la política japonesa tendrá una gran repercusión en la dirección futura de las democracias liberales o el G7. El próximo año, la cumbre del G7 se celebrará en Canadá, y es bastante probable que, aún no sabemos si Donald Trump puede ganar las elecciones presidenciales, pero gane quien gane, es bastante probable que la Cámara Alta y la Cámara Baja estén más o menos ocupadas por muchos MAGA, quiero decir, los miembros trumpistas de la Cámara. Entonces, si son más influyentes, significa que Canadá enfrentará un problema serio para mantener una buena relación con Estados Unidos. En los próximos años, seguiremos viendo dificultades en esos países democráticos liberales. El declive de la influencia japonesa dentro del G7 o dentro de las democracias liberales tendrá, creo, un gran impacto en la solidaridad de esos países democráticos liberales. Ahora, Japón, dentro del G7, es el único miembro que no es europeo ni norteamericano. Al mismo tiempo, hace 2 semanas acabamos de tener la 16ª cumbre de los BRICS, que fue bastante grande, y vemos que este nuevo grupo de países emerge
no necesariamente como un contrapeso al G7 o al Occidente, sino que simplemente están construyendo una estructura alternativa. Según tu conocimiento, ¿hay algún interés en el proceso político japonés entre algunos actores para también comenzar a trabajar con los BRICS en cualquier nivel, o simplemente acercarse a ellos? ¿O es esto algo que actualmente es impensable para Japón? Bueno, la respuesta corta a tu pregunta es no, pero con algunas reservas. En primer lugar, el año pasado, Japón desempeñó un papel realmente clave en el puente entre el G7 y el G20. India tuvo la presidencia de la cumbre del G20 en Delhi. India está expandiendo su influencia dentro de los llamados países del sur global. Por supuesto, India es miembro de los BRICS, así como de la Organización de Cooperación de Shanghái, el Consejo, y así sucesivamente. De esta manera, India es influyente y Japón mantiene una buena relación con India. Pero la brecha entre el G7 y el G20 se está ampliando, con países como India, Brasil, Sudáfrica y otros siendo más críticos con Estados Unidos y algunos otros países europeos también. Están presentando un tipo de identidad internacional bastante diferente hacia Estados Unidos o las democracias liberales. De esta manera, el G7 ya no puede reclamar legitimidad o poder dentro de la comunidad internacional, y muchos líderes japoneses realmente lo saben. Por lo tanto, no podemos simplemente excluir o antagonizar a los BRICS porque países como China e India son influyentes, o incluso más influyentes que antes. Por eso Japón apoyó la creación del RCEP con China. Es una especie de acuerdo de libre comercio. El acuerdo de libre comercio de Japón con China y la República de Corea. En los últimos años, Japón ha estado presentando una visión bastante inclusiva para el orden regional, como una visión de un Indo-Pacífico libre y abierto. Esta visión inclusiva del orden internacional, la visión inclusiva de Japón del orden regional, es algo diferente de la visión estadounidense, mucho más confrontacional para el orden regional, particularmente hacia Rusia y China. Sí, por favor. Esto es muy interesante, y creo que es un matiz muy importante que a menudo se pierde en muchas discusiones, porque a menudo se ve a Japón como la Alemania del Este, y simplemente se le asocia con Estados Unidos. Aunque sí, Japón es un socio de seguridad de Estados Unidos, y es un aliado fuerte con bases por todas partes, por lo que en términos de seguridad está realmente vinculado a Estados Unidos. Al mismo tiempo, políticamente, Japón no siempre sigue todo lo que hace SMUOS. Japón a menudo tiene políticas que externamente parecen ser completamente compatibles con la estrategia de SWOL, pero internamente hace algo ligeramente diferente. Entonces, ¿crees que políticamente hablando, la presión sobre Japón ahora va a llevar a algo como tener que actuar un poco más neutral en la forma en que Japón se acerca a estos diferentes socios? Porque también se espera que Estados Unidos ejerza más presión sobre Japón, lo cual históricamente es algo que Japón no aprecia mucho cuando sucede, especialmente en caso de que Donald Trump gane. ¿Cuáles son tus expectativas en términos de la posición internacional de Japón? ¿Y crees que intentará ser más un puente que una cabeza de puente para ciertos intereses de un lado o del otro? Bueno, exactamente. Esta es una pregunta importante y se relaciona, supongo, con tu propio tema de investigación. Quiero decir, la neutralidad, porque hay varios conceptos similares relacionados con eso, como la neutralidad, la no alineación y la autonomía estratégica. La estrategia de seguridad económica de Japón se ha basado en el concepto de autonomía estratégica. Así que de esta manera, una política de seguridad económica japonesa debería ser ligeramente diferente del enfoque estadounidense al crear una especie de espacio para la autonomía estratégica. Como el RCEP, Japón creó, como mencioné, un área de libre comercio con China. Por supuesto, este es un acuerdo de área de libre comercio bastante limitado. Pero por otro lado, al mismo tiempo, Japón creó el CPTPP, un área de libre comercio en la región del Indo-Pacífico sin los Estados Unidos.
Abe les permitió crearlo. Y además Japón creó el EPA-Japón-UE, Acuerdo de Asociación Económica. Por supuesto, sin los Estados Unidos, naturalmente. Así que Japón ha estado creando muchos acuerdos de libre comercio sin los Estados Unidos porque los Estados Unidos han estado presentando una política comercial bastante unilateralista. Y seguimos viendo esto, especialmente si Donald Trump gana. Así que de esta manera, Japón no tiene un fuerte incentivo para seguir tales prácticas comerciales estadounidenses, distanciándose ligeramente de esa posición estadounidense mientras mantiene una buena relación comercial. Así que de esta manera, diría que la política exterior japonesa es mucho más diferente de la política exterior de los Estados Unidos, aunque generalmente tendemos a pensar que Japón simplemente sigue el camino estadounidense. Y cuando hablamos de política de seguridad, mi impresión del entorno japonés, especialmente entre los expertos en política de seguridad que también son influyentes como usted, asesorando a los políticos, es que hay dos corrientes de pensamiento. Una dice que necesitamos tener más armas y ser más capaces para apoyar más a los Estados Unidos. Y otra dice que necesitamos más capacidades para, en caso de emergencia, actuar solos, ¿verdad? Más autonomía estratégica en caso de que el paraguas de seguridad de Estados Unidos se cierre. Y no veo estas dos corrientes como opuestas entre sí, más bien como funcionando en paralelo. ¿Es esa una impresión que compartiría? ¿O ve la mentalidad aquí de manera diferente? Sí, estoy de acuerdo con tu evaluación. Y al mismo tiempo, además de ver un enfoque paralelo de las dos escuelas, las escuelas a veces se mezclan entre sí. Por ejemplo, seguimos viendo una política exterior estadounidense bastante impredecible y fluctuante, y no podemos predecir el curso futuro de la política exterior estadounidense. Así que si los votantes de Estados Unidos se vuelven mucho más introspectivos y priorizan a Estados Unidos, tenemos que ser más independientes. Pero al mismo tiempo, la razón por la que los votantes estadounidenses están enojados, o al menos frustrados, es que piensan, o como menciona Donald Trump, que los aliados estadounidenses dependen demasiado de la ayuda estadounidense. De esta manera, naturalmente quiero decir, en Japón tendemos a pensar que en cualquier caso, gane quien gane, necesitamos fortalecer nuestras propias capacidades de defensa y también nuestra disuasión. Y al mismo tiempo, tenemos algunas razones bastante nacionalistas por las que creemos que necesitamos tener tecnologías mucho más fuertes y avanzadas, como en Alemania, supongo. En muchos aspectos, Estados Unidos no es solo nuestro socio, sino también un competidor en el desarrollo de nuestras propias tecnologías. Así que tenemos que hacer ambas cosas. Colaborar con Estados Unidos en una nueva alineación de la cadena de suministro global, pero al mismo tiempo todavía necesitamos pensar que América es nuestro competidor en el desarrollo de tecnologías mucho más fuertes, industrias automotrices y así sucesivamente. Así que tenemos que hacer ambas cosas, fortalecer a nosotros mismos y fortalecer a Estados Unidos. Ahora, fortalecerse siempre conlleva el peligro de que desde el exterior esto se perciba como un acto agresivo, ¿verdad? Especialmente por países que podrían tener memorias históricas como China, que podría decir, oh, Japón se está preparando. Y esto crea un dilema de seguridad. Pero el señor Ishiba es un personaje interesante porque dijo, por un lado necesitamos más capacidades de defensa. Por otro lado, también necesitamos continuar, ¿cuál es la palabra? La parte estratégica, no la construcción de confianza. Construcción de confianza. Confidence building. Medidas para generar confianza. Confidence building measures with China. Medidas de fomento de la confianza con China. Entonces, ¿crees que Japón intentará acercarse a China y también a otros adversarios de Estados Unidos para señalar que Japón está abierto al diálogo de seguridad y tratando de construir confianza y entendimiento? Porque quiero decir, el año pasado Japón realmente abrió una línea directa de Ministerio de Defensa a defensa de alto nivel con China, ¿verdad?
Bueno, tienes razón, pero bueno. Well, right, you're right, but we need both. I mean, Necesitamos ambos. Quiero decir, necesitamos tanto medidas de fomento de la confianza con China como disuasión, porque no podemos predecir el curso futuro de la política china. No sabemos si China está dispuesta a usar la fuerza militar o no, así que tenemos que prepararnos para ambos casos. Quiero decir, si China no está dispuesta a usar su músculo militar, podemos estar más cerca de China. Pero si China está lista para usar su músculo militar para expandir su influencia en los territorios del Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional, por supuesto, lo hizo anteriormente en ambos, el Mar de China Oriental y el Mar de China Meridional. Both in East China Sea and South China Sea previously. And we have good reason why. Y tenemos buenas razones para creer que China está dispuesta a usar su músculo militar para expandir su influencia en territorios de la región. Pero volviendo a tu pregunta original, el presupuesto militar chino es ahora 5 veces mayor que el presupuesto de defensa japonés. Así que el presupuesto de Japón es solo el 20% del presupuesto de defensa de China. Cuando luchamos con Estados Unidos en 1941, teníamos el 70% del poder militar de Estados Unidos. Así que somos mucho más débiles en comparación con China de lo que éramos con Estados Unidos en 1941. Según varias simulaciones militares, el Ejército Popular de Liberación de China puede vencer a las fuerzas de autodefensa de Japón en 3 o 4 días. Entonces, según esto, no hay razón para que los líderes militares chinos que saben esto tengan miedo del poder militar japonés. Hoy en día, incluso el presupuesto militar de la ROC es mayor que el presupuesto militar japonés. Así que están confiados. Quiero decir, el gobierno de la ROC es mucho más confiado en cuanto a su poder militar contra Japón. Así que de alguna manera no creo que... por supuesto, todavía existen discursos que tienen alguna razón para preocuparse por el futuro de Japón. Pero si son racionales y pragmáticos, tanto China como la ROC pueden ser mucho más arrogantes hacia Japón, teniendo un poder militar más fuerte de diferentes maneras. Quiero decir, tanto en China como en Corea. Ahora, con la República de Corea, Japón actualmente tiene una buena relación de trabajo, aunque persiste algo de animosidad. Pero Corea del Norte también sigue ahí. Y corrígeme si me equivoco, pero constantemente tengo la sensación de que Japón en realidad teme más a Corea del Norte que a China, simplemente porque Corea del Norte parece tan impredecible y tiene un lenguaje tan adversarial que China en realidad no utiliza. ¿Quién es la percepción de amenaza o la percepción de vulnerabilidad? ¿Es mayor desde China o mayor desde Corea del Norte? Is it higher from China or higher from North Korea? You're right. Until recently, many in Japan. Tienes razón. Hasta hace poco, muchos en Japón, incluidos expertos en seguridad y practicantes, estaban seriamente preocupados por una contingencia en Taiwán. Pero ahora hemos comenzado a pensar que una contingencia en Corea del Norte podría ocurrir antes que una en Taiwán. En primer lugar, Rusia ahora está apoyando las provocaciones de Corea del Norte tecnológicamente, financieramente y políticamente. Hace una década, Rusia se unió a las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas contra Corea del Norte. Así que Rusia estaba de nuestro lado en sancionar a Corea del Norte. Pero a finales de abril, el gobierno ruso decidió disolver el panel de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacia Corea del Norte. Así que ahora, Corea del Norte tiene más libertad para llevar a cabo provocaciones o incluso acciones militares. Y estante por Rusia no apoya realmente esas sanciones contra Corea del Norte. Y de Rusia esas sanciones contra Corea del Norte. Those sanctions towards North Korea. So it is more likely that North Korea Es más probable que Corea del Norte pueda actuar, pero no lo hará. Así que el gobierno de Corea del Sur está seriamente preocupado por eso. Y para aumentar la disuasión, Japón debe colaborar mucho más estrechamente con la República de Corea. Porque en la República de Corea, básicamente las fuerzas estadounidenses son principalmente del ejército de Estados Unidos.
Y en Japón, las fuerzas estadounidenses son principalmente de la Marina, la Fuerza Aérea y los Marines. Esto significa que si Estados Unidos necesita responder rápida y efectivamente a esas posibles contingencias, ya sea en Taiwán o en Corea del Norte, las fuerzas estadounidenses en Japón deben colaborar estrechamente con las fuerzas estadounidenses en Corea. Por eso, Estados Unidos naturalmente necesita presionar a los gobiernos japonés y coreano para que colaboren estrechamente si las contingencias se acercan mucho más a nosotros. Por eso creo que ahora el gobierno japonés y el gobierno coreano están dispuestos a colaborar más estrechamente, incluso en áreas de política de seguridad. Muy interesante. Así que estas presiones internacionales aumentarán algún tipo de movimiento político en el frente de seguridad. Eso es seguro. Tengo muchas más preguntas, pero en realidad necesitamos ir concluyendo. Profesor Osoya, si la gente quisiera seguir sus escritos y su análisis, ¿dónde pueden encontrarlo? Sí, muchas gracias. Soy director de investigación en Think Tank API, Asia Pacific Initiative, que también tiene una rama de seguridad económica y geoeconomía llamada Instituto de Geoeconomía. Tanto API Think Tank como IOG tienen muchos comentarios y videos en YouTube en inglés, así que pueden ver muchos análisis y discusiones relacionadas con la política japonesa y las relaciones internacionales actuales, centrándose principalmente en la seguridad económica y la economía. Así que esto es una cosa. Además, soy director en el Centro de Estrategia de la Universidad de Keio, que también tiene muchos videos en YouTube, así como comentarios tanto en inglés como en japonés. Así que si están interesados en esas cosas, por favor revisen nuestro sitio web, tanto API, IOG, como también el Centro de Estrategia de Keio. Voy a enlazar Swotsuesco en la descripción a continuación. Profesor Yuichi Hosoya, muchas gracias por su tiempo hoy. Muchas gracias, de verdad. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.